Bueno, seguimos con el Buenos Tiempos de hoy. Sí, tenemos una columnista de lujo que repite, como la primera temporada. Volvió la Juani. Hola, Juani. Buenas, Juanis. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué esa cara de susto? Tengo miedo. La primera vez tengo la miedo, rompiste. tengo miedo. La primera vez la rompiste No. con Rocky Maternidad en la primera temporada. Hoy también estás en columnas no vertebrales, vertebradas. Todavía no terminamos de ponerle nombre a la columna, pero bueno, tenemos dos equipos. Algunos le llamamos columnas no vertebrales, otros no vertebradas. Y hoy nos traes rock y mujeres que abren caminos. Así es. Cham, me encantó. Sí, hoy vengo menos preparada, pero más convencida de algunas Perfecto. cosas que la vez pasada, entonces está bueno. Nada, se me ocurrió lo de rock y mujeres que abren caminos desde un punto de vista de las pioneras. Bien. De las pioneras quienes nos abren el camino en momentos que las cosas no son óptimas. Perfecto. Y me he encontrado, de hecho yo desde el no conocer algunas de estas pioneras, me he encontrado con María Rosa Iorio. Zarpada. Mal conocida como la compañera de Charlie, pero había que decirlo desde el principio. Sí, sí, sí. Era el elefante en la habitación. Sí, era el pero elefante en la habitación. No es justicia. No, decir no es eso. justicia. Sí, hay, para paréntesis, hay un librazo que lo hemos recomendado creo en algún momento de Romina Sanelato, que es Brilla la luz para ellas. Así es. Que es la historia del rock y recupera estas historias que vos decís, ¡ah! Qué minas zarpadas que hay Sí, y tal había en cual. el rock. Entonces ahí también, después de la columna de la Juani, si les interesa pueden ir a chusmear ese librazo. Ese libro. Y voy a recomendar un libro también que Bien. precisamente es Espectacular. el libro de María Rosa Iorio, que ha nacido en 2019 y habla mucho de esta etapa en la que ella se mete en este mundo a laburar, Bien. a hacer su laburo, pero también desde un lugar de musa, desde un lugar de pareja, desde un lugar de madre y desde el lugar de mujer, digamos, que obviamente ha sido muy complejo. Bien. Empezó escribiendo algo muy pequeño que más o menos relata la vida de ella de manera breve. Dale. Yo necesito leer a veces, Me así encanta, que dale. voy a leer La un otra vez la poquito lo que rompiste, era explica. re poético, hermoso, todo, así que dale. Vamos a escuchamos ver qué tan poético con mucha está. atención. Bueno, dice algo así. Cuando el rock no tenía lugar para historias como la suya, ella fue una pionera. Algunas le llaman la Madonna argentina, por lo adelantada que estaba para su época. Fue una de las primeras voces femeninas del rock argentino y autora de su libro titulado Asesínenme y subtitulado Rock y Feminismo en los años 70. Wow. María Rosa Iorio en estas páginas nos relata en primera persona su vida sin anestesia. Ella habla de sus vínculos familiares y cómo lo doloroso de ellos le abrieron paso a la resiliencia tironeada por las exigencias de la época. Habla de maternar y de abortar en un tiempo donde la maternidad era el mandato y el aborto era tabú. Cuenta desde un lugar muy íntimo cómo fue ser compañera de Charlie, cuando Charlie no era el varón seguro del rock con la performance aceitada que todos conocemos. También cuenta cómo la creación del mismo Charlie y de su vida cotidiana construyó el ecosistema perfecto para la composición de muchas de las grandes obras que hoy conocemos como solo de él. María Rosa incluso, y este es un dato, no es algo poético, cobra las regalías del último álbum de Sui Generis, Instituciones, por la gran participación a nivel intelectual que ella tiene con respecto a esto. Qué discazo, ¿no? Sí. Mi disco preferido de Sui Generis. Bueno, es un paréntesis esto, pero ella cuenta en muchas de sus entrevistas cómo Charlie por ahí venía de un lugar como más conservador y ella con estas ideas mucho más zurdas, porque ella dice mis ideas izquierdistas, lo motivaban por ahí a cuestionarse y en su cotidiano ellos tenían estos debates que habilitaban estas composiciones tan complejas al respecto, digamos. Ahora que Entonces, lo pienso, creo que como hablamos en el segmento anterior sobre masculinidades y hablamos de Charlie como una masculinidad más, bueno, con sus complejidades, pero con un carácter, con una dimensión muy femenina o blanda o flexible y demás, pienso que,
o sea, sin ella sería imposible que Charlie se hubiese definido en algún momento como el primer lesbiano. Total. O sea, la influencia de tal ella cual. habrá sido determinante, que no lo había pensado tanto, pero ahora escuchándote No, es digo, que ahora que vos lo dices, el primer lesbiano, me parece perfecto porque Así siempre se me- hablo en esos términos yo también. En casa tenemos mucho como esos debates del hombre lesbiano, bueno, y todas las características. Y a mí lo que me gusta mucho de este vínculo por ahí es que también ella cuenta como en esa juventud tan pequeña, porque eran casi adolescentes, se conocen y caen en refugiarse el uno con el otro por esta cuestión de los problemas familiares y estructurales de la época. Claro. Y también que, bueno, en la intimidad él le llamaba de una forma muy particular, que a él era muy ávido conocedor de historia, le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho los dinosaurios, entonces por eso también hay nombres tan particulares en algunas de las canciones, que se basan en momentos históricos y tal. Y a ella le llamaba Bubulina, no recuerdo el nombre verdadero de esta mujer, pero Bubulina era una de las primeras mujeres revolucionarias en alguno de los países que yo no sé nombrar, Bien. discúlpenme. Ajá. Perfecto. Bueno, volviendo. Ustedes que son periodistas, investiguen. Investiguen. Investiguen, señores. El Juan Claro. les tira la punta. Sí, la Bien. punta de los icebergs. Bien. Bueno, su carrera ha estado como obviamente muy opacada por lo difícil que ha sido desde siempre para ella ser mujer en este ámbito. Y lo que digo aquí es básicamente que en aquel momento todo lo que no eran tareas de cuidado era obviamente era todo para hombres. Todo lo que no eran tareas de cuidado era para hombres. No era que simplemente una se podía sumar a hacer algo desde un lugar de deseo, sino que también llegaba desde estos lugares, o desde el lugar de pareja, o desde el lugar de musa, o desde un lugar como mucho más imaginario que real, ¿no? Claro. También hablo aquí de lo que es el mercado laboral del arte. Sí. Para las pibas, y cómo hoy, y eso es algo que aquí abro la conversación, como hoy han pasado 40 años de que una de nuestras pioneras grandes del rock, ha iniciado sobre los escenarios, y sin embargo hoy seguimos exigiendo que las pibas suban a los escenarios, Claro. seguimos exigiendo que el ámbito laboral sea justo, ni siquiera, o sea, sea igualitario. Y nada, y cómo para ella ha sido muy complejo escalar de alguna mínima forma en este ámbito donde la idolatría, nada, ha dejado siempre a las mujeres en un segundo plano, ¿no? Tras Cartón fue madre muy joven, además, ella. Muy joven. Cuyo padre era Charlie, digamos que más allá de sus flexibilidades, digamos, Sí. estaba claro que no iba a ser No, él el papá de su hijo en términos de súper cuidado. O sea, podemos suponer, sin saber, yo no conozco la historia personal de ellos ni cómo criaron a su hijo, pero me supongo entre la edad él se hizo hiper famoso y ella, bueno, quedó re jovencita con un pibito en esa época en donde, o sea, si ahora se supone que lo que tenés que hacer es ir a cuidar a ese chico, si lo tenés, en esa imagínate época ahí. mucho más. Y además de eso, sin el apoyo de un círculo ni una red. Ella no tenía Total. su familia presente, estaba sola, tras escenarios, tras bambalinas, cuidando a su hijo mientras acompañaba también a esta figura, mientras también laburaba como corista en su momento de Serú Girán, después yendo de gira con Por su Gieco, y tipo como no pudiendo ella alternar sus tareas de cuidado entre el escenario y el detrás de escena, sino haciendo todo en una simbiosis consigo misma, porque en una simbiosis con su yo madre y su yo artista, digamos. También ella en ningún momento ha podido como soltar esta responsabilidad tan grande que se nos adjudica solamente a nosotras cuando nos toca ser madres, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que ella también habla abiertamente en este libro de lo que es el aborto, y hace un tiempo largo que yo vengo analizando que es algo de lo que hasta el día de hoy, a pesar de que el aborto es algo por lo que hemos luchado y que se ha puesto sobre la mesa, es algo de lo que no se habla a nivel social, no se habla ni como una pérdida, ni como un duelo, ni tampoco se habla como un proceso, como el proceso que es para todas las que lo vivimos o lo hemos vivido. Entonces es muy, muy fuerte que ella no solo sea pionera en el arte, sino que también sea pionera aún hoy en conversaciones tan importantes como lo son estas, digamos. Bueno,
Y nada, y trayéndola a ella, trayendo, digamos, toda esta imagen de ella tan fuerte, tan luchadora en todo este proceso de convertirse en madre, artista y también compañera de su compañero, me parecía muy, muy necesario recalcar que también para ella ha sido muy importante la parte espiritual, porque también es algo de lo que hablamos muy poco, el ámbito espiritual. Yo la leía y me preguntaba, ¿no?, que a veces le tenemos mucho miedo a lo espiritual por lo religioso. Uh-huh. Y ella habla mucho de lo espiritual como lo único que la ha podido sostener en momentos donde la maternidad la avasallaba y el patriarcado también. Cuenta que por ahí ella ve como algo espiritual también esta conexión amorosa con sus compañeras, con sus compañeros en el escenario y lo ve como una forma de revolución también. Uh-huh. Entonces me parecía necesario nombrarlo. No sé si quieren indagar en algo más. No, a mí dos cosas me hacían pensar. Una, muy parecido también, el otro día estamos viendo una entrevista así a gente a Manera Pichot, a Lucero y a Cartoon. Y Cartoon decía un poco de la importancia de la espiritualidad, por un lado. También, ¿no? El arte y la espiritualidad es como, bueno, para la tercera temporada seguramente. Sí. Está bueno indagar ahí, digamos. Lo digo yo que tengo poca espiritualidad, que soy más materialista que otra cosa, pero me parece interesante, y sobre todo en momentos como de crisis. Sí, total. Y después también pensaba en la importancia de lo que decís vos, como esto que nos pasa, ¿no? Que a veces como que, obviamente que hay cierta unidad o cierta reflexión en torno a que cada programa tenga su conexión, su unidad, su planteo, pero como esta historia de María Rosa es muy complementaria con la primera parte que hicimos de pensar las masculinidades y la importancia, pensaba, de desmasculinizar el rock en términos como lo planteamos recién, cómo se ve en concreto con este caso, ¿no? Con esta grosa que es grosa, que debe ser reconocida como grosa, que quizás ahora tiene un poco más de reconocimiento gracias a los feminismos crecientes, pero también uno tiende a pensar de, bueno, qué genial que ella fue una de las influencias para que Charlie tenga el peso que tenga, la carrera que tenga, pero también lo importante que hubiese sido que ella también tenga posibilidades de desarrollarse en mejores condiciones, digamos, sí, para poder explotar todo eso que ha demostrado. Entonces pensaba, bueno, como hablábamos antes de las masculinidades y la importancia de desmasculinizar para abrir posibilidades, para enriquecer el rock y demás, y acá estamos viendo un caso concreto como de la otra parte de qué hubiese pasado si... Sí, a mí me hacía pensar en esto también, obviamente que recién en la parte anterior estuvimos hablando del rock, las masculinidades. Bueno, lo podríamos pensar incluso en la música, porque cuando vos la traías a ella como compañera de Charlie, que es como muchas la conocimos al principio, incluso no estando ya juntes, era como el mote, es la mamá de su hijo, Total. Sí. Pero también este rol de compañera, y me llamó la atención el dato de que ella cobre regalías por instituciones, porque me hizo pensar, no sé, en La Mujer de Atahualpa, por ejemplo, y en el rol de las compañeras, que en el mejor de los casos aparecen muy a destiempo como algo que hizo posible que el varón tal cosa o que la figura famosa tal cosa, y que lo que vienen a traer un poco estos contrarrelatos o estas otras historias que aparecen es que en realidad siempre estuvieron ahí, y más que acompañamiento son condición de posibilidad, solo que durante un rato largo la historia no las contenía. Como que más que acompañamiento, para mí son el motor que hace posible las cosas. Porque cuando vos hablabas de red y que muchas veces las mujeres son, o las feminidades, pero en este caso las mujeres, son condición de posibilidad y red, siendo que nosotras no tenemos esa experiencia. Ni como artistas, ni como madres, porque ella al mismo tiempo que es la condición de posibilidad y parte de la red que, no sé, que hace que Charlie se politice o que es la puerta para abrir a todo ese mundo de amor libre, de sus ideas izquierdistas, de la música, de mezclar sus cosas.
Bueno, al mismo tiempo ella quedó, eso, como al mismo tiempo que somos red para algo, quedamos como medio solas Sí. o chuecas o desencajadas de esa red o no se nos forma esa red para otras cosas. Me hizo acordar mucho a la compañera de Atahualpa, como a lo sumo 40 años después te reconocen que vos estabas ahí Claro. haciéndole No, y palmas o estábamos. acompañándolo al chabón. Y quizás tuviste siempre ahí toda la música que conocemos, el mundo que se tejió, estaba en la voz de esos varones o en la música de esos varones o en esos discos, Pero estaba en la cotidianidad de ellos también. pero ellos también están ahí, digamos. Totalmente. De hecho, en la temporada anterior yo decía algo así como, aquí estamos. Claro. Total. Y estamos hace mucho, las mujeres, o sea, científicamente se ha comprobado que las mujeres sostienen esta rueda desde las tareas del hogar, que todo eso que se hace adentro de los hogares, y adentro de los hogares no es solo estoy lavando los platos y no estoy haciendo más nada, por decir algo, Claro. ¿no? Y que ya es un montón, digamos, si no estuvieses charlando con tu pareja ya sería un montón en sí mismo. Es un laburo. Sino que además estás aportando desde un lugar intelectual, ideológico, desde un lugar de debate, desde la construcción del pensamiento del hogar, digamos. Porque se construye un pensamiento en los hogares, se construye cultura en los hogares, se construye... y entonces... al construir de los hogares es muy invisibilizado porque es puertas adentro. Esto es lo que le decía yo al Marqui. Al Marqui es el hilacha. Le digo, realmente me llama mucho la atención porque si bien Charlie le da el reconocimiento a su compañera, lo hace puertas adentro, lo hace de callado, porque si yo no me ponía a investigar, no descubría que ella cobra regalías por eso, y ella en su libro no relataba por qué cobra las regalías de eso, que es Claro. por literalmente aportar a diario en la cotidianidad de Charlie, en las conversaciones del día a día, en tener estas discusiones de mesa en las que, no sé, después de comer nos quedamos horas hablando y construimos. Quizá muchas de las obras de él no existirían y él le da su reconocimiento, y ahí es donde te decía el otro día en un audio, le voy a seguir pegando porque creo que es la persona idolátricamente que más quiero, y has visto que uno simbólicamente les pega siempre a los que más quieren, les critica más y les exige más. Total. Bueno, me pasa que, que no ha tenido las pelotas para reconocerlo públicamente. No, Sí. me parece dos cosas. En simples palabras. No, me parece que es re importante recuperar a ella, porque me parece que está bueno que ahora quienes vean esto, cuando termine el programa, también puedan ir a escuchar lo que ha hecho y demás. Me parece que es re importante. Totalmente. Y también lo que ella expresa en el sentido de recuperar una historia invisibilizada. Sí. O sea, Mostras del Rock con Barbie Recanati, el libro ese, hablando del rock internacional, y Brilla la luz para ellas de Romina Sanelato en términos del rock nacional, recupera toda una historia que, no sé, como diría Jaureche, medio a contrapelo, peinar a contrapelo la historia para poder pensar algunas cosas que han hecho, porque vos decías la importancia de cómo sostienen la rueda y demás, pero también el rock. O sea, Sí, no solo sostener. porque ayudan a los chabones a liberarse de cosas, sino porque No. han aportado cosas al rock zarpadas, desde poética, música, contribuciones. O sea, han hecho creaciones extraordinarias para el rock que, por ejemplo, estos dos libros que traigo de Barbie Recanati y de Romina Sanelato son muy claras en cómo sin el aporte de algunas mujeres el rock no hubiese sido como era, y está, como decís, muy Totalmente. invisibilizado, y que no depende de Charlie, que encima debe ser uno de los que No, se pobre, las mandó yo mil digo, veces, pego pero porque lo quiero. claro, no, pero no me voy a poner a pegarles No. a todos los que o sea, muchas veces ni conozco. A mí Ya- me ya pasa hablamos con de el rock. Cordera. Claro, justo. Bueno, esas cosas como que me pasa que creo que tengo tanta admiración por su obra que siento la necesidad de que, bueno, ya no, creo que ya estoy de a poco no pudiendo, pero Claro. de que me venga y me cuente por qué esto es como es, por qué has escrito esto y de dónde viene. Y seguramente hay muchas compañeras detrás, no solo María Rosa. Y ahora, María Rosa por sí sola ha construido una obra de la Concha de la Lora, muy apoyada también después en este pequeño contexto que ella misma ha ido forjando, digamos, para sí misma de contactos y tal, que ella misma dice como, bueno, yo he podido agarrar lo que he agarrado y he ido construyendo mi carrera a partir de eso, lo cual me parece muy necesario porque a veces si no lo hace una misma no lo va a hacer nadie.
Y la chabona, bueno, podía forjar una pequeña carrera, pero sin embargo ella, digo, al día de hoy, a pesar de cobrar estas regalías y todo, que mucha gente pensará, wow, qué cantidad, digo, Charlie vive en sus aposentos tranquilo y ella da talleres para sobrevivir hoy también, Sí. ¿no? O sea, digo, la realidad de ellos es muy distinta a pesar de haber iniciado casi en un mismo lugar. Y de haberse acompañado durante tanto tiempo. Entonces es muy fuerte, digamos, esta diferencia porque es muy grande. La desigualdad, digamos, La desigualdad. que se reproduce. A mí me encantó lo que decías de la cocina, esto de que se cocina, de que en las casas me gustó la imagen de la cocina como al lugar al que nos mandan o de también donde venimos y también esta relación de lo privado y lo político, que lo íntimo también es político y en un sentido que no tiene que ver que lo que me pasa a mí, que tu idea, que tu vivencia particular sea puesta en público, porque muchas veces eso es más como una traducción más liberal, digamos, como mi historia es política. Bueno, tu historia es política en el marco de... Pero sí, la manera en la que lo traes vos, que en las casas, que en los hogares, no solo se cocinan alimentos, sino que también se cocina la política, la cultura, las cosas que después total. generalmente expresan los varones, porque es parte de la sociedad que vivimos. Y porque es quienes van a ser escuchados de adentro del hogar. Digo, de pronto vamos a salir todos del hogar en algún momento. Digo, yo voy a salir a laburar a pesar de seguir cocinando y mi compañero va a salir a laburar a pesar de seguir cocinando, pero el que va a seguir escribiendo la historia por lo pronto pareciera que va a ser él, ¿entiendes? Entonces, claro, sí, la visibilidad de lo público está ahí, pero me parecía re lindo esto y me hacía acordar a todos los relatos que tenemos, no sé, desde pensando en la historia política viejísima, no sé, Marx, que la señora le pasaba los escritos, o sea, todavía Claro. vos pensabas tus cosas, pero no hubieras publicado un fucking libro si tu señora no estaba ahí, te transcribía las ideas, acomodaba el libro, lo llevaba a publicar. Además, mientras vos estabas ahí pensando en la revolución, ella te garantizaba la comida para no morir. O sea, como que hay algo de que son las tareas básicas de producción y de reproducción de la vida, pero también todas las otras, como la cocina de todo lo otro, que después se convierte en mundo público capitalizado por los varones o por la masculinidad o por el patriarcado, pero que estamos en esa cocina, no solo cocinando los alimentos, sino en la cocina del mundo como lo conocemos. Totalmente. Y de ideas que después ni imaginamos que hay mujeres atrás o feminidades o identidades feminizadas atrás de eso también. sí, total. Che, Me encanta cómo has poetizado lo que... Es que me hizo pensar en la cocina de las cosas. Para terminar, dos cosas. Uno, del 2019 es el libro Asesíname, de ella. Sí, asesíname. Me voy con la tareita, como siempre nos ponemos. Quiero leerlo. la tarea. Me tentaste, quiero. Y después, lo que te pedimos, como siempre, terminar con una canción que sea de ella. ¿Cuál puede ser? Puedo ser muy breve antes de decir Dale, la sí, canción. claro. Bueno, quería traer a la mesa esto, que me parece fundamental, que estas mujeres, estas pioneras y ellas quienes nos sostienen cuando suben al escenario, cuando cantan, cuando componen y cuando hacen desde sus hogares y desde todos los lugares que hacemos, no solamente suben al escenario toda esta responsabilidad propia de sostener su propia historia, como decías vos recién, sino que también suben la historia de todas y son muy pocas las que tienen visibilidad. Entonces, me parece fundamental no solo que sigamos peleando por pibas en el escenario, sino que peleemos. No quiero pelear, pero peleemos porque estoy podrida de que nos maten. Peleemos porque no se les siga dando el espacio a... Nada, en lugar de a pibas, a chabones que sostienen apología a la violación, básicamente. Con eso creo que digo todo. Y nada, yo creo que ellas sostienen nuestra historia y sostienen nuestras luchas ahí en el escenario. Y que son muy pocas todavía, porque somos muchas las que estamos. Y bueno, para cerrar yo quería... la canción que he elegido yo he empezado a escuchar en estos días su música particularmente. Me gustaba mucho la idea de Seminare, de su versión de Seminare, digamos, porque ella ha escrito gran parte de la letra. Pero me he inclinado más por una canción que se llama Por un minuto de amor. Bien. Porque eso, ¿no? Lamentablemente peleamos por un minuto de amor hasta el día de hoy. Así que... Genial, muchas gracias. Nos vamos con esa.
puede calmar por un ratito de sol. Te entrego toda mi alma. Pa-pa-na-na, pa-pa-na-na-na-na, pa-pa-na-na, pa-pa-na-na-na-na-na. ¿Dónde se esconde el dolor? No hacen falta palabras. ¿Dónde encontraré la fuerza que abra la puerta de mi alma? Con estas manos te busco, disfrazando mi esperanza. En medio de este desierto serás un poco de agua. Ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Oh no, no. Na, 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 na. ¿Por qué se esconde mi voz cuando el silencio me habla? ¿Por qué no encuentro el amor